¿Sabes por qué las últimas palabras que pronuncias antes de cerrar los ojos pueden determinar el rumbo de tu vida eterna? Y si te dijera que cada noche que te acuestas sin orar, estás desperdiciando el momento más sagrado que Dios ha reservado para ti, esa hora silenciosa donde Él desciende como el rocío del Hermón para encontrarse contigo en la intimidad más profunda que existe entre el Creador y su creación? Escúchame bien, no estoy hablando de una simple rutina religiosa o de esas oraciones mecánicas que aprendiste de niño. Estoy hablando de algo que trasciende toda comprensión humana, algo que los antiguos padres del desierto llamaban la vigilia del alma, ese momento sagrado donde el velo entre lo visible y lo invisible se hace más delgado que un suspiro. En el hebreo original, la palabra para oración nocturna es tefilat arbit, pero hay algo mucho más profundo aquí. La raíz arav no solo significa tarde o anochecer, sino que también significa mezclar o intercambiar. ¿Comprendes la revelación que está oculta aquí? Dios está diciéndote que en esos momentos, antes del sueño, Él quiere intercambiar tu día cargado de preocupaciones, tus ansiedades, tus temores, por su shalom perfecto que sobrepasa todo entendimiento. Imagínate por un momento, son las 11:30 de la noche. Tu cuerpo está cansado, tu mente agotada por las batallas del día. El mundo te dice que simplemente te dejes caer en la cama, que mañana es otro día, que Dios entiende que estás cansado. Pero en Salmos 4:4, David nos revela una verdad que puede transformar tu existencia completa. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad, Selah. Esa palabra meditad en hebreo es haga. No es simplemente pensar, es rumiar, es masticar espiritualmente, es permitir que las verdades de Dios fermenten en tu corazón como el vino nuevo en odres nuevos. Y fíjate que dice, estando en vuestra cama. Dios específicamente está hablando de esos momentos previos al sueño, esos instantes preciosos donde tu alma está más receptiva a su voz. Pero aquí viene algo que va a revolucionar tu comprensión. En el Talmud, los sabios enseñaban que durante el sueño el alma asciende parcialmente al trono de Dios. No es metáfora, hermano, hermana. Ellos entendían algo que nosotros hemos perdido en nuestra cultura moderna, que el sueño no es simplemente un descanso físico, sino un estado alterado de conciencia donde tu espíritu tiene acceso a dimensiones que durante el día están cerradas por las distracciones del mundo. Por eso en Génesis 28:16, cuando Jacob despierta de su sueño donde vio la escalera al cielo, exclama: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». El verbo sabía aquí es yada en hebreo, conocimiento íntimo, experiencial. Jacob no solo tuvo un sueño, tuvo un encuentro real con la presencia manifiesta de Dios durante su estado de vulnerabilidad nocturna. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Cada noche, cuando tu cabeza toca la almohada, tienes la oportunidad de abrir un portal espiritual que conecta tu corazón directamente con el corazón del Padre. Pero aquí está la clave que la mayoría de los creyentes no entienden. Ese portal no se abre automáticamente. Requiere la llave de la oración intencional, consciente, rendida. Escúchame atentamente. Cuando Daniel decidió orar 3 veces al día, una de esas veces era al ponerse el sol. No era casualidad. Daniel entendía algo que los caldeos y babilonios, con toda su sabiduría astronómica, no podían comprender. Que hay momentos específicos en el ciclo divino de 24 horas donde el cielo está más accesible, donde las oraciones
tienen un peso específico diferente. En la tradición hebrea existe un concepto llamado Hashkibenu, haznos reposar. Es una oración específica para antes de dormir que dice Hashkibenu Adonai Eloheinu Lishalom. Haz que reposemos. Señor nuestro Dios, en paz. Pero la palabra Hashkibenu tiene una raíz fascinante, shakav, que significa no solo reposar, sino yacer con, en el sentido más íntimo de la palabra. Es la misma raíz que se usa para describir la intimidad matrimonial en las Escrituras. ¿Entiendes lo que Dios te está revelando? Él no quiere simplemente que descanses físicamente. Él anhela esa intimidad nocturna contigo, esa conversación susurrada en la oscuridad, donde no hay máscaras, donde no hay pretensiones, donde tu alma desnuda se encuentra con su amor incondicional. Pero el enemigo de tu alma conoce perfectamente este secreto. Por eso ha diseñado todo un sistema para robarte esos momentos sagrados. Te llena el día de tantas actividades que llegas agotado a la cama. Te bombardea con contenido digital hasta el último minuto para que tu mente esté demasiado estimulada para orar. Te convence de que Dios entiende si te saltas la oración nocturna solo por esta vez. Es una estrategia diabólica, literalmente diabólica, porque Satanás sabe que si tú desarrollas el hábito de encontrarte con Dios antes de dormir, tu vida espiritual experimentará un crecimiento exponencial que Él no podrá detener. Sabe que esos momentos de oración nocturna son como semillas plantadas en el terreno más fértil de tu subconsciente, que germinarán durante toda la noche y te despertarán con una revelación fresca del corazón de Dios. En Job 33, 14, 16, Eliú nos revela algo extraordinario. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Ves la progresión divina aquí? Dios habla durante el sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Pero nota algo crucial. Esto no sucede automáticamente. El versículo dice que el hombre no entiende. La mayoría de las personas se pierden estas comunicaciones divinas porque no han preparado su corazón para recibirlas. Aquí es donde la oración antes de dormir se convierte en la llave maestra. Cuando oras antes de acostarte, estás afinando la frecuencia de tu espíritu para recibir las transmisiones celestiales que Dios quiere enviarte durante las horas nocturnas. Estás posicionando tu alma en la actitud correcta de receptividad y rendición. Pero déjame llevarte más profundo en esta revelación. En la cultura hebrea antigua existía una práctica llamada Kriyat Shema al-Hamitah, la recitación del Shema antes de acostarse. No era solo recitar palabras, era un acto profético de declarar la soberanía de Dios sobre las horas de vulnerabilidad que estaban por venir. Porque, óyeme bien, cuando duermes, eres vulnerable. Tu conciencia se relaja, tus defensas psicológicas bajan, tu espíritu queda más expuesto. Los antiguos sabios entendían que esto podía ser tanto una bendición como un peligro. Una bendición si te acostabas bajo la cobertura de la oración. Un peligro si te entregabas al sueño sin protección espiritual. Es por eso que en Salmos 91.5 leemos: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno, Pachat Laila en hebreo, no se refiere solo a pesadillas. Se refiere a esas fuerzas espirituales de maldad que operan específicamente durante las horas de oscuridad, cuando la mayoría de las personas están espiritualmente desprotegidas. Pero cuando tú oras antes de dormir,
estás activando algo que los teólogos llaman la cobertura del Salmo 91. Estás declarando que tu sueño estará bajo la sombra del Omnipotente, que los ángeles de Dios acamparán alrededor de tu lecho, que ninguna arma forjada contra ti durante las horas nocturnas prosperará. Y aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. La oración nocturna no es solo para tu protección, es para tu promoción espiritual. En 1 Reyes 3:5, cuando Dios se le aparece a Salomón, ¿cuándo sucede? En Gabaón se le apareció Jehová a Salomón en sueños de noche. Fue durante un sueño nocturno que Salomón recibió la oportunidad de pedirle a Dios lo que quisiera. ¿Casualidad? No existe tal cosa en el reino de Dios. Salomón había desarrollado el hábito de buscar a Dios antes de dormir, y por eso su corazón estaba preparado para recibir esa visitación divina extraordinaria. Su oración nocturna había creado un canal de comunicación tan puro que Dios pudo hablarle directamente en sueños. Esto me lleva a una verdad que va a revolucionar tu vida de oración. Cuando oras antes de dormir, no solo estás hablando con Dios sobre tu día, estás programando tu subconsciente para recibir sus respuestas durante la noche. Los neurocientíficos han descubierto que durante el sueño REM, nuestro cerebro procesa y consolida la información del día. Pero lo que ellos no entienden es que cuando esa información incluye oración sincera, el Espíritu Santo puede usar ese proceso natural para implantar revelaciones divinas en tu mente renovada. Por eso Pablo nos exhorta en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es solo un consejo psicológico sobre el perdón. Es una instrucción espiritual sobre la importancia de resolver todas las cuentas pendientes con Dios antes de que termine el día. Porque cuando llevas enojo, resentimiento o pecado sin confesar a la cama, estás contaminando esas preciosas horas nocturnas que Dios quiere usar para sanarte y restaurarte. La palabra griega para enojo aquí es orge. No es simplemente irritación, es ira profunda, resentimiento arraigado. Pablo está diciendo que si permites que el sol se ponga sobre este tipo de emociones tóxicas, vas a interrumpir el flujo natural de la gracia divina que Dios quiere derramar sobre ti durante el sueño. Escúchame bien. Tu oración nocturna es como un filtro purificador que limpia tu alma de todas las toxinas emocionales y espirituales que has acumulado durante el día. Sin ella, vas a dormir cargando todo ese peso y tu sueño va a ser inquieto, tu descanso incompleto, tu renovación limitada. Pero cuando oras antes de dormir, sucede algo sobrenatural. La palabra hebrea shuv, arrepentirse, literalmente significa dar la vuelta. En tu oración nocturna, le das la vuelta a todo lo negativo del día, lo entregas en las manos de Dios y permites que su misericordia transforme hasta tus fracasos en semillas de sabiduría para el mañana. Y déjame revelarte algo más profundo. En la tradición mística judía existe el concepto de Tikkun Chatzot, la corrección de medianoche. Los cabalistas entendían que hay un momento específico durante la noche, alrededor de medianoche, donde el velo entre los mundos espiritual y físico es más delgado, donde las oraciones tienen un poder particular para reparar las brechas en la creación. Ahora, no te estoy pidiendo que te despiertes a medianoche para orar, aunque si Dios te llama a hacerlo, no lo resistas. Lo que te estoy diciendo es que tu oración antes de dormir está conectada con estos ciclos cósmicos de gracia que Dios ha establecido. Cuando oras antes de acostarte, estás sincronizando tu espíritu con el ritmo divino del universo. Por eso en Salmos 16:7, David declara: «Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia».
La palabra conciencia aquí es kilayot en hebreo, literalmente riñones. En la mentalidad hebrea, los riñones no solo filtraban las impurezas físicas, eran el asiento de las emociones más profundas y la intuición espiritual. David está diciendo que durante las noches, después de haber buscado a Dios en oración, su intuición espiritual más profunda le enseñaba verdades que durante el día no podía percibir. Esas horas silenciosas de la noche se convertían en un aula celestial, donde el Espíritu Santo era su tutor personal. ¿Cuántas veces te has despertado con una solución clara a un problema que te había estado atormentando? ¿Cuántas veces has recibido una revelación fresca sobre un pasaje bíblico durante las primeras horas de la mañana? No es coincidencia, hermano, hermana. Es el fruto de esas semillas de oración que plantaste la noche anterior. Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura que ha perdido completamente la comprensión de estos ritmos sagrados. Nos acostamos con el teléfono en la mano, revisando redes sociales hasta el último minuto. Nos dormimos con la televisión encendida, llenando nuestro subconsciente de imágenes y sonidos que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestros sueños están llenos de ansiedad? ¿Por qué nos despertamos más cansados que cuando nos acostamos? ¿Por qué parece que Dios no nos habla como les hablaba a los santos del pasado? La respuesta es simple pero revolucionaria. Hemos interrumpido el circuito divino de comunicación nocturna que Dios diseñó para nutrir nuestra alma mientras nuestro cuerpo descansa. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esto. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús podía levantarse tan temprano con tanta energía espiritual? Porque Él había aprendido el secreto de la oración nocturna. En Lucas 6:12 se nos revela algo aún más extraordinario. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús pasó la noche entera en oración. No estoy diciendo que tienes que hacer eso cada noche, pero estoy diciéndote que si el Hijo de Dios consideraba la oración nocturna tan importante que a veces sacrificaba el sueño por ella, cuanto más nosotros necesitamos hacer de la oración antes de dormir una prioridad no negociable. Y nota algo crucial. Después de estas noches de oración, Jesús tomaba decisiones trascendentales. Fue después de una noche de oración que escogió a los 12 apóstoles. Fue después de momentos íntimos con el Padre durante las horas nocturnas que recibía claridad para su ministerio del día siguiente. Esto nos lleva a una verdad que va a transformar tu manera de ver la oración nocturna. No es solo una práctica devocional, es una estrategia celestial para recibir dirección divina para tu vida. Cuando te acuestas sin orar, te estás perdiendo las instrucciones que Dios quiere darte para el día siguiente. Imagínate que eres un soldado en territorio enemigo y tu comandante quiere enviarte instrucciones importantes a través de la radio durante la noche. Pero tú decides apagar la radio y dormir porque estás cansado. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Vas a entrar en batalla sin la información vital que necesitas para la victoria. Eso es exactamente lo que sucede espiritualmente cuando no oras antes de dormir. Te estás perdiendo el briefing celestial que Dios quiere darte para las batallas del día siguiente. Te estás levantando desconectado de su frecuencia, operando con tu propia sabiduría limitada en lugar de su sabiduría infinita. Pero cuando desarrollas el hábito sagrado de la oración nocturna, algo sobrenatural comienza a suceder en tu vida. Empiezas a despertarte con una sensación diferente, como si hubieras pasado la noche en la presencia de Dios, porque literalmente así fue. Tu día comienza con una perspectiva celestial en lugar de una perspectiva terrenal.
En Isaías 54, el profeta declara algo extraordinario. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Ves la conexión? Dios despierta nuestro oído mañana tras mañana. Pero esto sucede como resultado de haber posicionado nuestro corazón en actitud de receptividad la noche anterior. Y déjame llevarte aún más profundo en esta revelación. En el texto hebreo, la frase mañana tras mañana es boker boker, una repetición que indica continuidad, consistencia, un patrón establecido. Dios no quiere hablarte solo ocasionalmente. Él quiere establecer un patrón de comunicación diaria que comience con tu oración nocturna y se complete con su voz al amanecer. Esto es lo que los místicos cristianos llamaban la oración de las horas. No era simplemente una disciplina monástica, era el reconocimiento de que Dios había establecido ciclos sagrados de gracia que correspondían con los ritmos naturales del día y la noche. Pero aquí viene algo que puede sonar radical, pero que está completamente fundado en las Escrituras. Tu oración antes de dormir no es solo para ti. Está conectada con algo mucho más grande, algo que la teología llama la comunión de los santos. Cuando oras en la noche, te unes a un coro invisible de intercesores que están orando alrededor del mundo en diferentes zonas horarias. En Apocalipsis 8:3-4, Juan ve una visión extraordinaria. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Entiendes lo que esto significa? Tus oraciones nocturnas no simplemente desaparecen en el aire, son recogidas por ángeles ministeriales, mezcladas con las oraciones de todos los santos alrededor del mundo y presentadas como incienso aromático delante del trono de Dios. Cuando te acuestas sin orar, no solo te estás perdiendo tu encuentro personal con Dios, estás privando a esa comunión celestial de tu voz única, de tu contribución específica al coro de intercesión que asciende continuamente delante del trono. Y aquí está el misterio más profundo de todos. Según la tradición hebrea, durante las horas nocturnas, mientras tu cuerpo duerme, tu alma asciende parcialmente al trono de Dios para rendir cuentas del día que ha pasado. Es lo que los sabios llamaban Yetziat Neshama, la salida parcial del alma. Ahora esto no significa que tu alma abandona completamente tu cuerpo. Eso sería la muerte. Significa que hay una parte de tu espíritu que trasciende las limitaciones físicas durante el sueño y tiene acceso a dimensiones espirituales que normalmente están cerradas durante las horas de vigilia. Por eso, es crucial que te acuestes en un estado de gracia, habiendo confesado tus pecados, habiendo entregado tus cargas a Dios, habiendo declarado su señorío sobre tu vida. Porque el estado espiritual en el que te duermes determina la calidad de ese encuentro celestial nocturno. David entendía esto perfectamente. Por eso en Salmos 17:15 declara: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No es solo poesía, es una declaración profética sobre lo que sucede durante las horas nocturnas cuando nos acostamos en comunión con Dios. La palabra semejanza aquí es temuná en hebreo. No solo parecido externo, sino conformidad interna, transformación del carácter. David está diciendo que durante el sueño, cuando su alma asciende a la presencia de Dios, algo de la naturaleza divina se imprime en su ser y se despierta más parecido a Dios que cuando se acostó. ¿Puedes imaginar lo que esto significa para tu proceso de santificación?
Cada noche que te acuestas después de haber orado sinceramente, tu alma está siendo moldeada por la presencia divina. Cada amanecer te levantas un poco más parecido a Cristo, un poco más transformado a su imagen, pero esto requiere intencionalidad, requiere que hagas de la oración nocturna una prioridad absoluta en tu vida. No puede ser algo que haces cuando te acuerdas o cuando no hay nada más que hacer. Debe ser tan esencial como respirar, tan no negociable como comer. Y permíteme ser completamente honesto contigo. El enemigo va a hacer todo lo posible para impedirte establecer este hábito. Te va a enviar distracciones de último minuto. Te va a hacer sentir demasiado cansado para orar. Te va a convencer de que puedes compensar mañana lo que no haces hoy. Es una mentira del infierno. Porque Él sabe que si tú desarrollas una vida consistente de oración nocturna, vas a crecer espiritualmente a una velocidad que va a amenazar todos sus planes para tu vida. Vas a comenzar a recibir revelaciones directas de Dios que van a exponerse sus estrategias. Vas a desarrollar una sensibilidad espiritual que va a ser imposible que te engañe como ha estado haciendo. Por eso necesitas tomar una decisión radical ahora mismo, mientras el fuego de esta revelación arde en tu corazón. No esperes hasta mañana. No esperes hasta que tengas más tiempo. No esperes hasta que sientas ganas de orar. Los sentimientos mienten, las circunstancias fluctúan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y su palabra te está llamando a una vida de comunión nocturna que va a revolucionar tu existencia completa. La revelación que estoy a punto de compartir contigo va a cambiar para siempre la manera en que entiendes el propósito divino detrás de esas 8 horas que pasas inconsciente cada noche. Porque lo que tú llamas dormir, Dios lo llama renovación del pacto. Y lo que el mundo considera tiempo perdido, el cielo lo reconoce como las horas más productivas de tu existencia espiritual. Génesis 2:21 nos revela algo extraordinario que la mayoría de los teólogos han pasado por alto. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La palabra hebrea para sueño profundo aquí es tardemá. No es el sueño ordinario, sino un estado alterado de conciencia donde Dios puede realizar obras creativas imposibles durante la vigilia. ¿Te das cuenta de la revelación profética que está oculta aquí? El primer acto creativo de Dios, que requirió la participación humana, sucedió durante el sueño. Eva, la corona de la creación, la ayuda idónea perfecta, fue formada mientras Adán estaba en ese estado de tardemá. Esto significa que algunas de las obras más importantes que Dios quiere hacer en tu vida van a suceder mientras duermes, pero solo si te acuestas en el estado espiritual correcto. Imagínate que eres un cirujano que está a punto de realizar la operación más delicada de tu carrera. ¿Dejarías que el paciente entrara al quirófano sin preparación, sin anestesia, sin haber limpiado las heridas? Por supuesto que no. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos espiritualmente cuando nos acostamos sin orar. Entramos al quirófano celestial del sueño sin preparación y luego nos preguntamos por qué Dios no hace las obras de transformación que esperamos. La oración antes de dormir es tu anestesia espiritual, no para quedarte inconsciente del poder de Dios, sino para relajar todas las resistencias de tu alma y permitir que el gran médico opere en las áreas más profundas de tu ser que durante el día están protegidas por tu ego, tus defensas psicológicas, tu necesidad de control. En Job 4:13, Elifaz describe algo que debe hacerte temblar de expectativa. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos.
La palabra imaginaciones aquí es seipim en hebreo. No fantasías, sino revelaciones que llegan a través de canales que están cerrados durante las horas diurnas. Pero aquí está el problema. Elifaz recibió esta revelación, pero la interpretó mal porque su corazón no estaba preparado para recibirla correctamente. Él no había orado antes de acostarse, no había posicionado su espíritu en actitud de humildad y receptividad, y por eso la revelación que recibió se mezcló con su orgullo religioso y terminó dando consejos erróneos a Job. Esto ilustra un principio espiritual crucial. Dios va a hablarte durante las horas nocturnas, te guste o no, porque es parte de su diseño creativo. Pero la claridad y pureza de lo que recibas va a depender completamente del estado espiritual en el que te acuestes. Si te duermes cargado de orgullo, ansiedad o pecado sin confesar, vas a recibir sus mensajes filtrados a través de esas impurezas y van a llegar distorsionados. Por eso, en Salmos 127:2, Salomón declara algo que parece paradójico. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La palabra amado aquí es yedid, no simplemente alguien que Dios ama, sino alguien que conoce íntimamente los caminos de Dios, alguien que ha cultivado una relación profunda con Él. Y fíjate en la promesa, dará Dios el sueño. No dice que Dios va a permitir que duermas, dice que va a darte el sueño. En hebreo, dará es yiten, un acto intencional de otorgar un regalo. Tu sueño no es simplemente un proceso biológico, es un regalo divino que viene cargado de propósito celestial. Pero aquí viene la parte que va a revolucionar tu comprensión. Ese regalo del sueño divino no se activa automáticamente. Requiere que tú te posiciones como yedid, como alguien que conoce íntimamente los caminos de Dios. ¿Y cómo cultivas esa intimidad? A través de la oración consecuente, especialmente la oración nocturna que prepara tu corazón para recibir sus dádivas mientras duermes. Jesús nos enseñó algo extraordinario en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Esta parábola tiene un nivel de interpretación que va más allá de lo que la mayoría de los predicadores enseñan. Jesús está revelando que durante las horas nocturnas, cuando tu conciencia está relajada, hay una batalla espiritual real por el control de tu mente subconsciente. El enemigo sabe que no puede tocarte directamente si eres hijo de Dios, pero puede intentar sembrar cizaña, pensamientos tóxicos, pesadillas, ansiedades irracionales en el campo de tu mente mientras duermes. Pero esta siembra diabólica solo puede suceder cuando duermen los hombres. Cuando te acuestas espiritualmente desprotegido, sin haber orado, sin haber puesto tu alma bajo la cobertura de la sangre de Cristo. La oración nocturna no es solo comunión con Dios, es guerra espiritual preventiva. Cuando oras antes de dormir, estás colocando ángeles guardianes alrededor de tu mente. Estás estableciendo un perímetro de protección que impide que el enemigo tenga acceso a tu subconsciente durante las horas de vulnerabilidad. En Daniel 2:1 leemos algo inquietante. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Un rey pagano, que no conocía al Dios verdadero, experimentó sueños que lo perturbaron profundamente. ¿Por qué? Porque había abierto su mente a fuerzas espirituales que no podía controlar ni interpretar. Contrasta esto con Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El mismo tipo de revelación nocturna que perturbó al rey pagano llenó de gozo al profeta de Dios. La diferencia no estaba en el mensaje,
estaba en la preparación espiritual del receptor. Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día, incluyendo la oración vespertina. Por eso su corazón estaba sintonizado con la frecuencia celestial y podía recibir las comunicaciones divinas con claridad y paz. Nabucodonosor, por el contrario, tenía su espíritu abierto a cualquier influencia espiritual, y por eso los mensajes divinos llegaban mezclados con terror y confusión. Esto nos lleva a una verdad que puede sonar radical, pero que está completamente fundada en la Escritura. La calidad de tus sueños es un indicador directo de la calidad de tu vida de oración. Si constantemente tienes pesadillas, sueños inquietos o te despiertas más cansado que cuando te acostaste, puede ser una señal de que necesitas fortalecer tu vida de oración nocturna. Proverbios 3:24 nos da una promesa hermosa. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. La palabra grato aquí es arab en hebreo, la misma raíz que vimos antes en relación con la oración vespertina. No es coincidencia, el sueño grato es el resultado directo de la oración vespertina sincera. Pero déjame llevarte más profundo. En esta revelación, los neurocientíficos han descubierto que durante la fase REM del sueño, nuestro cerebro procesa y consolida las experiencias del día, formando conexiones neurales que van a influenciar nuestro comportamiento futuro. Lo que ellos no entienden es que cuando esas experiencias del día incluyen oración sincera y comunión con Dios, el proceso de consolidación nocturna está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Es por eso que en Salmos 1, 2, 3, David conecta la meditación en la palabra de Dios con la prosperidad y el fruto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Meditar de noche no significa quedarse despierto toda la noche. Significa permitir que las verdades de Dios sean las últimas cosas que ocupen tu mente antes de dormir, para que puedan fermentar en tu subconsciente durante toda la noche. Imagínate que tu mente es como una esponja. Durante el día absorbes miles de impresiones, conversaciones, preocupaciones, distracciones. Si te acuestas inmediatamente después de estar expuesto a contenido secular, negativo o mundano, eso es lo que va a estar procesándose en tu subconsciente durante toda la noche. Pero si lo último que haces antes de dormir es orar y meditar en la palabra, estás programando tu mente para procesar las verdades divinas mientras duermes. Por eso los antiguos padres del desierto desarrollaron la práctica de la oración del corazón, repetir el nombre de Jesús o un versículo bíblico hasta que se convirtiera en el ritmo natural de su respiración y pulsación cardíaca. No era legalismo, era sabiduría espiritual profunda. Entendían que si podían sincronizar su fisiología con la verdad divina, esa verdad seguiría trabajando en ellos incluso durante el sueño. Esto me lleva a algo que va a transformar tu práctica de oración nocturna. No se trata simplemente de recitar oraciones o leer versículos. Se trata de crear un ambiente espiritual donde tu alma pueda ascender gradualmente de las preocupaciones terrenales a la adoración celestial. Comienza entregando tu día a Dios. No simplemente recordando lo que pasó, sino conscientemente transfiriendo cada preocupación, cada logro, cada fracaso, cada gozo de tus manos a las suyas. Usa la frase de Jesús en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero no como una despedida, sino como una entrega consciente de todo tú, ser a su cuidado durante las horas nocturnas. Luego, confiesa específicamente los pecados del día, no de manera general o superficial,
sino mencionando por nombre cada acción, cada palabra, cada pensamiento que no estuvo alineado con su carácter. La palabra hebrea yadá significa tanto confesar como alabar. Cuando confiesas tus pecados, específicamente antes de dormir, no solo estás limpiando tu conciencia, estás alabando la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Después, intercede por otros, pero no de manera mecánica o rutinaria. Permite que el Espíritu Santo traiga a tu mente rostros específicos, situaciones concretas, necesidades reales. Cuando intercedes por otros antes de dormir, estás enviando ángeles ministeriales que van a trabajar durante la noche en las situaciones por las que has orado. En Hechos 12:5 leemos: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración sin cesar incluía las horas nocturnas. ¿Y qué pasó? En el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. El ángel llegó durante la noche como respuesta directa a las oraciones que habían estado ascendiendo sin cesar. Tus oraciones nocturnas de intercesión no desaparecen cuando te quedas dormido. Se convierten en misiones angelicales que se ejecutan durante las horas de oscuridad. Cuando te despiertas en la mañana y recibes noticias de que alguien por quien oraste experimentó un milagro durante la noche, no es coincidencia. Es el fruto de tu oración nocturna que activó la intervención celestial. Pero aquí viene algo que va a elevarte a un nivel completamente nuevo de oración nocturna. Después de confesar, interceder y entregar, dedica tiempo específico a simplemente adorar. No pedir nada, no confesar nada, no interceder por nadie. Simplemente magnificar el nombre de Jesús, exaltar sus atributos, perderte en su grandeza. La adoración nocturna tiene un poder único porque está libre de todas las distracciones del día. No hay teléfonos sonando, no hay responsabilidades presionando, no hay personas demandando tu atención. Es solo tú y Él en la intimidad más pura que existe. Y en esos momentos de adoración nocturna sucede algo que los teólogos llaman transformación por contemplación. 2 Corintios 3:18 nos revela este misterio. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Cuando adoras, antes de dormir, estás mirando a cara descubierta su gloria, sin las máscaras y defensas que usas durante el día. Y esa contemplación produce transformación que continúa trabajando mientras duermes. Es por eso que los grandes místicos cristianos reportaban que sus momentos más profundos de unión con Dios sucedían durante las horas nocturnas. No porque Dios estuviera más presente en la noche, sino porque ellos estaban más disponibles para Él cuando todas las distracciones del mundo habían cesado. Teresa de Ávila describía estos encuentros nocturnos como matrimonio espiritual, una unión tan íntima entre el alma y Dios que transformaba no solo el espíritu, sino también el cuerpo físico. Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, no como una experiencia negativa, sino como el momento donde Dios podía trabajar más profundamente porque todas las luces artificiales de la religiosidad externa habían sido apagadas. Pero no necesitas ser un místico medieval para experimentar esto. Solo necesitas desarrollar la disciplina sagrada de la oración nocturna consistente, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que Él hizo por Teresa, por Juan, por David, por Daniel, por todos los santos que lo buscaron en la noche, lo quiere hacer por ti. El problema es que vivimos en una cultura
que ha perdido completamente el concepto del silencio sagrado. Estamos tan acostumbrados al ruido constante que cuando finalmente tenemos un momento de quietud, lo llenamos inmediatamente con entretenimiento, música, podcasts, cualquier cosa que evite que tengamos que estar solos con nuestros pensamientos. Pero Dios habla en el silencio. En 1 Reyes 19:12, cuando Elías estaba esperando escuchar la voz de Dios, no la encontró en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. La encontró en un silbo apacible y delicado. Literalmente, una voz de silencio sutil. En el hebreo, esa voz de silencio sutil es la que quiere hablarte durante tus momentos de oración nocturna. Pero tienes que crear el espacio para escucharla. Tienes que apagar los dispositivos, silenciar las distracciones, aquietar tu alma lo suficiente como para poder discernir su voz susurrante. Y cuando lo hagas, cuando desarrolles la capacidad de escuchar a Dios en el silencio de la noche, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque en esos momentos de comunión nocturna, Él va a revelarte cosas que no puede revelarte durante el día. Va a sanar heridas que han estado escondidas en lo profundo de tu corazón durante años. Va a darte estrategias para victorias que parecían imposibles. Va a impartirte una paz que trasciende todo entendimiento humano. Y todo esto sucede no como recompensa por tu esfuerzo religioso, sino como regalo gratuito de su amor. Porque Él te ama tanto que ha estado esperando pacientemente que crees el espacio para que pueda amarte de la manera que solo puede hacerlo en la intimidad de la noche. Ahora que entiendes la ciencia divina detrás del sueño sagrado, es tiempo de que aprendas el protocolo específico que los patriarcas, profetas y santos han usado durante milenios para activar el poder sobrenatural de la oración nocturna. Porque no todas las oraciones antes de dormir son iguales, y no todos los que oran antes de acostarse experimentan la transformación que Dios tiene disponible. Existe una diferencia radical entre recitar oraciones mecánicas y entrar en lo que los cabalistas llamaban Yichud, unión divina. La mayoría de los creyentes se conforman con la primera, pero Dios te está llamando a la segunda. Te está llamando a experimentar ese nivel de intimidad nocturna que transformó a Jacob en Israel, que convirtió a David en el hombre conforme al corazón de Dios, que hizo de Daniel el profeta más temido en Babilonia. El primer elemento del protocolo celestial es lo que yo llamo la limpieza del día. En Levítico 16:30, encontramos una revelación extraordinaria sobre el día de la expiación. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. La palabra limpios aquí es taer en hebreo, no simplemente perdonados, sino completamente purificados, restaurados a un estado de santidad original. Tu oración nocturna debe comenzar con tu propio Yom Kippur personal, un día de expiación donde cada pecado, cada palabra vana, cada pensamiento impuro del día es conscientemente llevado al altar de la cruz y cubierto por la sangre de Cristo. Pero esto no puede ser una confesión general y superficial. Debe ser específica, detallada, quirúrgica. Imagínate que eres un cirujano que está a punto de operar. ¿Te lavarías las manos de manera superficial, pasando rápidamente agua sobre ellas? Por supuesto que no. Te lavarías meticulosamente cada dedo, cada uña, cada pliegue de la piel, porque sabes que una sola bacteria podría infectar a tu paciente. Así debe ser tu confesión nocturna, meticulosa, específica, sin dejar ningún área sin limpiar. Comienza con tus palabras. En Mateo 12:36, Jesús declara algo que debe hacerte temblar. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra ociosa
Aquí es argos en griego, no solo palabras malas, sino palabras inútiles, sin propósito, que no edifican el reino de Dios. ¿Cuántas palabras ociosas pronunciaste hoy? ¿Cuántas conversaciones participaste que no tenían ningún valor eterno? ¿Cuántas veces hablaste sin pensar, sin orar, sin considerar si tus palabras estaban alineadas con el corazón de Dios? Estas no son preguntas retóricas, son un examen de conciencia que debe formar parte de tu protocolo nocturno. Ora así: Padre, perdóname por cada palabra ociosa que pronuncié hoy. Perdóname por la conversación donde critiqué a mi hermano. Perdóname por las palabras de queja que salieron de mi boca en lugar de palabras de gratitud. Perdóname por no usar mi lengua como instrumento de bendición cuando tuve la oportunidad. Luego continúa con tus pensamientos. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra cautivo aquí es aichmalotizo, capturar como prisionero de guerra. Cada pensamiento impuro, cada fantasía carnal, cada momento de orgullo, cada instante de duda, cada segundo de amargura debe ser capturado como prisionero de guerra y llevado conscientemente a los pies de Cristo. No puedes acostarte con pensamientos rebeldes corriendo libres por tu mente, porque durante el sueño van a multiplicarse como virus espirituales. Ora específicamente: Señor Jesús, traigo cautivo el pensamiento de lujuria que tuve cuando vi esa imagen. Traigo cautivo el pensamiento de orgullo que se levantó cuando recibí ese elogio. Traigo cautivo la duda que surgió cuando oré por mi situación financiera. Que tu sangre purifique no solo mis acciones, sino también la raíz de mis pensamientos. El segundo elemento del protocolo es lo que llamo la transferencia de cargas. En 1 Pedro 5:7 encontramos una de las promesas más poderosas de toda la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero la palabra echando aquí es epiripto en griego, un verbo activo que significa lanzar con fuerza, como quien arroja un peso que no puede cargar. No es suficiente con mencionar tus preocupaciones en oración. Tienes que conscientemente transferir el peso emocional de cada ansiedad de tu alma a las manos de Dios. Es un acto de fe que requiere esfuerzo mental y espiritual. Tienes que visualizar específicamente cómo tomas cada preocupación y la depositas en sus manos omnipotentes. Pero aquí está el secreto que la mayoría no entiende. Esta transferencia debe incluir también tus logros y bendiciones. En Deuteronomio 8:18, Dios advierte: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La palabra acuérdate es sacar, no simplemente recordar mentalmente, sino reconocer activamente, darle crédito explícito. Si durante el día tuviste algún éxito, algún logro, alguna bendición, debes conscientemente reconocer que fue Dios quien te dio el poder para obtenerlo. No como una formalidad religiosa, sino como un reconocimiento genuino de tu dependencia total de su gracia. Porque el orgullo es tan tóxico para la oración nocturna como el pecado sin confesar. Ora así: Padre, te entrego mi preocupación por mi trabajo. Tomo esta ansiedad que ha estado carcomiendo mi paz y la deposito completamente en tus manos. Y también te entrego el éxito que tuve en esa presentación hoy. Reconozco que fuiste tú quien me diste la sabiduría, la oportunidad y la capacidad. Nada bueno en mi vida viene de mí mismo. El tercer elemento es la intercesión sacrificial. En Ezequiel 22:30, Dios declara algo que debe quebrantar tu corazón. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese.
y no lo hallé. Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha, especialmente durante las horas nocturnas, cuando la mayoría de las personas están espiritualmente dormidas. Pero la intercesión nocturna no puede ser superficial o general. Debe ser específica, sacrificial, costosa. La palabra brecha aquí es peretz en hebreo, una rotura en un muro defensivo por donde el enemigo puede entrar. Cuando intercedes durante tu oración nocturna, estás literalmente tapando brechas espirituales que podrían permitir que el mal entre en las vidas de aquellos por quienes oras. Esto requiere que sacrifiques tiempo de sueño para orar por otros. Requiere que uses tu energía mental y emocional no solo para tus propias necesidades, sino para las necesidades de tu familia, tu iglesia, tu ciudad, tu nación. Requiere que te conviertas en lo que los intercesores llaman un sacerdote nocturno. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían turnos nocturnos específicos para mantener el fuego del altar encendido continuamente. En Levítico 6:13 leemos: «El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará». Esa llama representaba las oraciones del pueblo ascendiendo continuamente delante de Dios. Cuando intercedes durante tu oración nocturna, te conviertes en parte de ese sacerdocio espiritual que mantiene el fuego de la intercesión ardiendo mientras el mundo duerme. Tus oraciones se unen con las de intercesores alrededor del globo para formar una cadena ininterrumpida de súplica que asciende las 24 horas del día delante del trono de gracia. Pero la intercesión sacrificial no solo bendice a otros, te transforma a ti. Cuando oras fervientemente por alguien más, tu corazón se expande, tu perspectiva se amplía, tu fe se fortalece. Es imposible interceder genuinamente por otros y permanecer centrado en ti mismo. El cuarto elemento del protocolo es la declaración profética. En Job 22:28 encontramos una promesa extraordinaria. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. La palabra determinarás aquí es gazar en hebreo. No simplemente decidir, sino decretar con autoridad divina, declarar proféticamente lo que Dios ha revelado. Tu oración nocturna debe incluir declaraciones específicas sobre lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Pero estas no pueden ser confesiones positivas vacías o técnicas de visualización de la nueva era. Deben estar fundamentadas en promesas específicas de la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha hecho reales en tu corazón. Cuando Daniel oró en Daniel 9, no solo suplicó, declaró proféticamente basándose en lo que había leído en Jeremías sobre los 70 años de cautiverio. Su oración combinaba intercesión humilde con declaración profética autorizada. Y el resultado fue que el ángel Gabriel fue enviado inmediatamente con la revelación de las 70 semanas. Antes de dormir, declara específicamente las promesas que Dios te ha dado. Si Él te ha prometido sanidad, declárala. Si te ha prometido provisión, declárala. Si te ha prometido restauración en tu matrimonio, declárala. Pero hazlo con la autoridad que viene de haber estado en su presencia, no con la presunción que viene de la carne religiosa. El quinto elemento es la adoración extática. La palabra extática puede sonar extraña, pero es bíblica. En Apocalipsis 4:8 vemos a los seres vivientes que no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La palabra cesaban aquí es pauo en griego, parar, detener, cesar completamente.
Tu oración nocturna debe culminar en un tiempo de adoración que trascienda las limitaciones del lenguaje humano. Un tiempo donde te pierdas completamente en la magnificencia de su grandeza, donde todas tus peticiones, confesiones e intercesiones se desvanezcan en la luz de su gloria. Esto puede incluir cantar en el Espíritu, hablar en lenguas o simplemente estar en silencio reverente perdido en su presencia. El punto no es la forma específica, sino la realidad de que has ascendido de tus necesidades terrenales a su trono celestial. Y desde esa perspectiva eterna, todo se ve diferente. La adoración extática nocturna produce lo que los místicos llamaban rapto del alma, esos momentos donde pierdes completamente la noción del tiempo y el espacio porque estás tan absorto en la contemplación de su belleza que el mundo físico desaparece temporalmente. Y cuando regresas de esos momentos de éxtasis espiritual, tu alma está tan saturada de su presencia que naturalmente se desliza hacia un sueño sagrado. El sexto y último elemento del protocolo es la entrega total. En Lucas 23:46, las últimas palabras de Jesús fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo aquí es paratitemi, depositar como un tesoro valioso en manos confiables. Tu oración nocturna debe terminar con esta misma entrega total, no solo de tus preocupaciones o pecados, sino de tu ser completo, espíritu, alma y cuerpo, en las manos del Padre para que Él haga su obra durante las horas nocturnas. Esta entrega incluye la entrega de tu control. Durante el día, tu ego está constantemente tratando de controlar circunstancias, personas, resultados. Pero en la oración nocturna, conscientemente sueltas las riendas de tu vida y permites que Dios tome control completo durante las horas cuando no puedes estar vigilando. También incluye la entrega de tus expectativas. Muchas veces oramos con una agenda específica de lo que queremos que Dios haga. Pero la oración nocturna requiere que estés dispuesto a despertarte con una agenda completamente diferente a la que tenías cuando te acostaste. Requiere que confíes en que Dios sabe mejor que tú lo que necesitas. La entrega total también significa que estás dispuesto a ser cambiado durante el sueño. ¿Estás dispuesto a que Dios haga cirugía espiritual en áreas de tu carácter que has estado resistiendo? ¿Estás dispuesto a despertarte siendo una persona diferente a la que te acostó? Cuando Jacob luchó con el ángel durante toda la noche, en Génesis 32, no solo fue una lucha física, fue una lucha espiritual sobre el control. Jacob había pasado toda su vida tratando de manipular circunstancias para obtener las bendiciones de Dios. Pero esa noche aprendió que las bendiciones más grandes vienen a través de la rendición total, no de la manipulación humana. Y cuando amaneció, Jacob había sido transformado en Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Pero prevaleció no a través de la fuerza, sino a través de la rendición. Y cojeó por el resto de su vida como recordatorio de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Tu oración nocturna debe llevarte a ese mismo lugar de rendición total, donde puedes decir genuinamente: Señor, haz conmigo según tu palabra, cambíame como quieras cambiarme, úsame como quieras usarme, bendíceme como tú sabes que debo ser bendecido. Ya no es mi voluntad, sino la tuya la que se haga. Y cuando finalmente cierres los ojos después de haber completado este protocolo celestial, no estarás simplemente yendo a dormir. Estarás entrando en lo que los santos llamaban el laboratorio nocturno de Dios,
ese lugar sagrado donde Él puede trabajar en ti sin la resistencia de tu ego consciente, donde puede implantar revelaciones que transformarán tu día siguiente, donde puede sanar heridas que han estado ocultas durante años. Pero déjame advertirte, este protocolo no es para los perezosos espirituales o los creyentes tibios. Requiere disciplina, consistencia y un hambre genuina por la intimidad con Dios que va más allá de la religión superficial. Va a requerir que sacrifiques tiempo de entretenimiento, que apagues dispositivos electrónicos más temprano, que desarrolles una sensibilidad espiritual que el mundo no puede entender. Pero la recompensa será infinitamente mayor que el costo, porque cuando desarrolles una vida consistente de oración nocturna usando este protocolo celestial, vas a experimentar un nivel de transformación, revelación y poder sobrenatural que va a hacer que otros creyentes se pregunten qué es lo que has descubierto. Y la respuesta será simple: has descubierto el secreto que los grandes hombres y mujeres de Dios han conocido a través de los siglos, que las horas nocturnas no son tiempo perdido, sino las horas más preciosas que tienes disponibles para encontrarte con el Dios viviente en la intimidad más profunda que existe. Si esta revelación está ardiendo en tu corazón ahora mismo, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a un nivel más profundo de comunión nocturna, entonces escribe "Sí, Señor" en los comentarios. Únete a esta comunidad de intercesores nocturnos que han decidido que encuentran a Dios en las horas cuando el mundo duerme, y experimenta la transformación que solo viene a través de la oración antes de dormir.